Recordemos que el próximo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta interna de candidatos a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el departamento de Risaralda. Hemos entendido que son 8 o 9, algo así, pero encabeza la lista, son 8, pero encabeza la lista Eduardo Patiño Horta. Eduardo, bienvenido al Opinadero. Y la primera pregunta que nos asalta es, ¿usted sí cree que el pacto histórico vuelve al gobierno, vuelve al poder el próximo año? Por lo que se ve en las calles estos días de campaña, vemos que sacamos un trapo, una bandera de Colombia Humana del pacto histórico. Si no, pregúntele acá al equipo, y llegan ciudadanos como no habían llegado en el 2022 en las campañas que hicimos, ni en las del 2023. Entonces hay un clamor de la gente por encontrar su marca pacto histórico. Y si hacemos un balance de la gestión del presidente y el trabajo parlamentario, pues detractores y simpatizantes saben que el país está cambiando. Bueno, usted estuvo aspirando a la gobernación, ¿cómo le fue? Sí. Pues viendo las elecciones a la Cámara que habíamos logrado la izquierda en Risaralda, 30.000 votos prácticamente, haber bajado a 9.000 y pico, pues de algún modo tenía una expectativa más alta. Pero a lo que me dicen muchas personas, incluso políticos del lado tradicional, les parece que fue una votación significativa. Fue un proceso muy bonito, aprendimos por primera vez de política, hicimos un programa para los territorios de Risaralda y tuvimos un reconocimiento en medios, en debates. Entonces, pues creo que fue un balance positivo. Ahora cuéntenos, Eduardo, ¿quién es usted? ¿Cuál es su origen? Entiendo que es hijo de médico, que es de médicos, médico reconocido en la sociedad risaraldense, que estudió. ¿Y qué fue lo que lo metió usted finalmente en la política? Bueno, mi nombre es Eduardo Patiño Horta, nací en el año 82. Mis padres efectivamente son médicos, mi madre gran luchadora de la salud pública, mi padre el doctor Darío Patiño, gran investigador. Yo toda la vida tuve sensibilidad social también y cariño por las lenguas, por conocer el mundo, la sociedad. Entonces decidí por una beca, porque tuve el tercer ICFES del país, pude estudiar con la beca de Ecopetrol, estudié historia y luego hice una especialización, una maestría en gobierno y políticas públicas y en planeación del desarrollo regional. Bueno, hace 2 posgrados, ¿sí? Señor. Pero además hay una particularidad suya. Usted habla la lengua embera. ¿Eso fue de pronto que se le metió la chifladura? No, ¿Trató de hablar con los indiecitos o definitivamente? Aramajamu embera biabari, bachira baida emberara, mubaida uribay, para los embera que me están oyendo. Efectivamente hablo fluidamente o corrientemente la lengua embera. No, yo me acuerdo cuando tenía 14 años en el terminal de transporte, fue la primera vez que vi a unos embera y dije, pero ¿cómo puede ser posible que haya una lengua, un idioma en mi papá? Tengo que aprenderla a hablar. Y la oportunidad se me dio más adelantico, como a los 20, 21 años, recién graduado. Estaba haciendo una investigación sobre un tema químico, porque yo también he trabajado apoyando científicos en el área bioquímica. Estamos haciendo una investigación sobre el plátano y con un diccionario de lengua embera en el 2004. Y bueno, me lo macié rapidito, y cuál fue mi sorpresa ver que en el diccionario, pues uno con las palabras que me aprendía podía sostener conversaciones en embera. Y luego ya ahí conocí a una generación de embera que llegó a Pereira por los hechos lamentables de la violencia paramilitar del 99-2000 y que han hecho un proyecto de vida y se han organizado social y políticamente acá. Digamos, ellos fueron mis primeros maestros, los Nacavera, venidos de Pueblo Rico, un saludo. Y bueno, en adelante ya han sido muchos años de trabajarlo también para temas de salud pública, para tema académico lingüístico, y bueno, ya hace parte como de mi vida. Eso quiere decir entonces que Eduardo Patiño Horta tiene una conexión espiritual, intelectual, inclusive con nuestras etnias embera. Con nuestra raíz, con nuestra patria. Mi conexión como historiador es con nuestra patria. En esa búsqueda, ese compromiso. En esa búsqueda por la colombianidad que han tenido tantos intelectuales, que existe y que se ve reflejada hoy intelectual y políticamente en nuestro presidente, y por eso estoy a full con el proyecto latinoamericano, con el presidente, con la humanidad, con el sentido humanitario y con ese nacionalismo humanista que es la Colombia humana.
Eduardo, bueno, yo creo que ya puede dejar de cargar Listo. esa Es para valla. que la gente no se le olvide que el 26 la consulta sí va, no nos dejemos engañar, hay que salir a votar masivamente. Y además para que no se les olvide otra cosa bien especial, Sí, que usted tiene el número 1 en esa consulta, Eduardo. correcto, sí, quedamos de número 1 en el sorteo y es muy fácil encontrarme en el tarjetón, arriba a la izquierda, así donde Arriba, quería estar. a la izquierda, pero Vota además, número 1. una cosa que puede suceder, de pronto habrá quienes llegan a la mesa de votación y ni siquiera se toman la molestia de mirar quiénes son, sino que de una vez le ponía usted el número 1. Bueno, ojalá que sea por el número 1 si eso pasa. Pero hay que votar a conciencia, hay que salir a votar por mí o por cualquiera de los demás candidatos a presidencia, a senado, saber que en esta consulta vamos, el pueblo elige, decide en el lugar de votación de siempre, presidencia, senado y cámara, del pacto por Risaralda. Hablábamos ahora de que usted estudió la lengua en Vera, Sí. tiene una gran conexión con ellos. ¿Qué tanto es su compromiso con los indígenas en Vera de nuestro departamento? Bueno, como te explicaba, así sea un honor para mí que muchos niños en Vera, cuando me vayan a hablar en Vera, o madre me dice, ¿usted es en Vera? ¿De dónde? Pues yo no puedo hacer apropiación cultural por hablar la lengua, no me considero un líder de los en Vera, ni mucho menos. Soy un mestizo ciudadano, nacionalista, humanista, Colombia humana, que en la búsqueda intelectual por encontrar ese espíritu nacional en un discurso histórico de liberación, de identidad. Entonces, desde ahí, y como estudioso de la lengua en Vera, sí tengo un compromiso por la revitalización de la lengua en Vera, que está previsto en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y creo que gran parte del que no hayan funcionado los programas de asistencia social y que todavía haya un rezago de más de 45% en puntos de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas en la región en Vera, con el resto de Risaralda, creo que el hecho de que la inyección en dineros y de pronto la manera en la que se organice esa inversión pública no haya dado tantos resultados, tiene que ver también con no haberse enfocado en lo esencial, que es el patrimonio cultural lingüístico, porque en la lengua es identidad y en la recuperación de la lengua está la recuperación del tejido cultural y social de nuestro pueblo en Vera. Eduardo, tenemos prácticamente encima la consulta popular. Usted advirtió ahora algo muy importante y es que pues, hubo tantas noticias, tantos sucesos en torno a la consulta que inclusive se llegó a pensar que la consulta se había caído. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue esa preselección para que usted fuera uno de los 8? Hasta un momento creo que eran como 10, terminaron en 8 elegidos que van a estar allí en la consulta. El país político y el pueblo colombiano ha visto con sorpresa que es evidente el entorpecimiento de cierta parte de la clase política, del CNE, en decisiones arbitrarias y de los medios en contubernio para invisibilizar esta consulta del 26 de octubre, que ya estaba programada desde hacía meses, tanto para presidencia como para Senado y Cámara, donde siendo consecuentes con nuestra visión de la reforma política, estamos haciendo que el pueblo elija, no por allá oscuramente en un escritorio, sino que sea el pueblo mismo que elija cuáles van a ser sus candidatos a la Cámara del Senado en una lista paritaria, cremallera, con igualdad de género, y eso estaba previsto ya desde hacía más de un año. El proceso en el que quedamos dentro de esta lista es dentro de la Colombia Humana. Pues hubo primeramente un proceso de elección de recolección de firmas, una serie de avales que uno tuviera la idoneidad ética para ser candidato, luego unos votos de los delegados y finalmente pues el preaval del partido. Asimismo hay compañeros candidatos de otras fuerzas del progresismo como es el Polo Democrático, Unitarios, el Partido Maíz, se me escapa alguno, pero llegamos a ser 8. Creo que era la Unión Patriótica. Unión Patriótica, por supuesto, Fernando Arias, que es el número 4 o 6. Somos 4 de Colombia Humana, ahí está el influencer Juan el Mestizo, la compañera Marcia Bernal, bueno, está del Maíz el gran líder Oscar Jaramillo. Hay una buena abanico. Bueno, hay una situación que siempre genera sinsabores y es que la gente sale a las elecciones con muchas esperanzas, llegan unos señores al Congreso de la República, a veces les dicen que están interpretando el querer de su pueblo, llegan allá. En el caso de los que llegan al Senado, lo primero que dicen es, mi compromiso no es con el departamento, sino con la nación. En el caso de los que llegan a la Cámara, pues son una circunscripción electoral de un departamento. Usted al departamento de Risaralda, ¿qué
se compromete a defender allá, que les sirva, que les convenga a los risaraldenses. Si el pueblo de Risaralda quiere, va a poder hacer un cambio que no se ha hecho en décadas, y es traer al primer progresista risaraldense al Congreso. Y eso claramente que ese honor va a significar un compromiso, sobre todo con cambiar la política. Y lo podrido de nuestra política, tal como lo señaló el presidente ahora, que es que lo podrido de nuestra política tiene que ver también con bandas criminales empoderadas, que no solamente destrozan el futuro de la juventud, sino que también acaban con el desarrollo regional, porque no hay oportunidades para contratación pública. Entonces, lo primero es desde el Congreso legislar en poder defender a las veedurías ciudadanas que hoy están amenazadas, de poder reforzar una ley que no permita que quienes tuvieron vínculos con la ilegalidad, y en particular para Risaralda, una ley por la transparencia de Risaralda. Entonces, desde ahí es un primer punto. El segundo tiene que ver, bueno, hay varios, pero tiene que ver con las grandes obras del Plan Nacional de Desarrollo, que algunas ya nuestro gobierno las empezó. Risaralda está excluido en el plan de desarrollo, por ejemplo, del aeropuerto, plan aeroportuario, departamento de Risaralda, 0 pesos. Cuando usted en el Congreso de la República, suponiendo que lo elija el pueblo risaraldense, vamos a tener esperanzas de que nos incluyan en ese plan de desarrollo. Primero hay que mirarlo del plan aeroportuario, porque como bien vimos en el Congreso evento pasado, todavía hay como una diferencia entre las élites o yo no sé qué intereses entre si dejaron la ciudad o en Cartago. Yo considero que en temas de movilidad es prioritario todo el plan de vías terciarias que está pendiente, y también el tren de cercanías. Así sea una apuesta de mediano o largo plazo, uno de los compromisos desde el Congreso para Risaralda es crear la ley de financiamiento del tren de cercanías para el eje cafetero, que tiene que ser, eso sí, creando con ingeniería nacional y creando un saldo de soberanía tecnológica en alianza con la universidad pública. Entonces, la ley para la financiación del tren de cercanías, ya hay recursos girados para el hospital de 4º nivel. Hemos sido críticos, por más que amemos a nuestro gobierno y nuestro ministro, el compañero Carlos Alfredo Córdoba haya denunciado que este hospital está con 2 oferentes. Entonces tenemos que cumplir lo que dijo el presidente acá en mayo, en los diálogos con el pueblo. El hospital de 4º nivel debe ser público, repúblico, no más negocios otra vez de dinero público para que se financien o se enriquezcan privados. Entonces, la vigilancia de los recursos del hospital de 4º nivel, la ley de financiamiento para el tren de cercanías, y en obras, en grandes obras de infraestructura, la supervisión a los recursos de la PETAR, que también entraron acá. Pero yo quiero preguntarle, y la PLEC. Así se elija presidente de la República a un militante, a un líder del pacto histórico, que podría ser Cepeda o Carolina Corcho, ¿podemos esperar de usted también que en la Cámara de Representantes ejerza el control político que requiere este departamento para que vigilen los recursos que deben venir hacia acá? ¿O va a ser de pronto complaciente? Complaciente con el gobierno de turno. Ajá. No, nosotros siempre nos hemos distinguido por nuestra independencia, y como lo dije en el discurso pasado de inauguración del pacto, Risaralda, nosotros lo que nos enseñaron es: el programa es superior al candidato. Entonces, ante cualquier hecho de corrupción o de falta de funcionamiento o de negligencia, como lo estamos diciendo acá ahora del Ministerio de Salud, por ejemplo, seremos respetuosos, pero vigilantes y claros con Risaralda, con la ciudadanía de Risaralda y con nuestra propia ética y progresista, claro que sí. Eduardo, haremos control político cuando haya que hacerlo. Muchas gracias. Y Fernando, un honor poder estar acá en este medio del opinadero que he seguido desde hace tantos años, y bueno, inaugurarnos acá, de verdad, saludos a la ciudadanía. 26 de octubre, no se nos olvide.